Bien, estamos ya preparados, hermanos, listos para arrancar un servicio más aquí desde su iglesia cristiana Efesios 4:23. Estamos saludándolo desde Cartago, Costa Rica. Hoy es domingo 19 de noviembre de este 2023. Ya el próximo domingo será el último domingo de noviembre. Qué cosa más tremenda, ¿eh? Y se nos acabó el año. Así es que aprovechemos las oportunidades que el Señor nos da. Y hoy no será una excepción, hoy vamos a aprovechar esa oportunidad que nos da, no solamente de reunirnos como iglesia, de saludarnos, todo tiene un tiempo, sino que vamos a compartir ahorita un consejo de la palabra, ¿no? Así es que, bienvenidos a todos los que nos acompañan a través de nuestro canal de YouTube. Vámonos directo, hermanos, a la palabra para que nos rinda el tiempo. Busquen sus Biblias, el libro de Hechos, capítulo 24, ¿no? Hechos, capítulo 24. Vamos a leer un par de versículos y nos metemos en el tema. Si hay en el video también, tenga una Biblia ahí cerca, ¿no? Y consulte. El libro de Hechos es muy fácil de encontrarlo, el primer libro después de los Evangelios. Muy importante el libro de Hechos. Ahora les cuento por qué también. ¿Estamos, hermanos, todos? Hechos 24. ¿Todos ahí? Bien, dice la palabra del Señor, hermanos, en Hechos 24, versículo 24, dice: algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por tu palabra, una porción que acabamos de leer, Señor. Vamos a meditar en torno a ella y en torno a todo el contexto, Señor. Y será una nueva oportunidad en la cual tendremos para pesarnos, Señor, para subirnos en la balanza tuya, Señor. Para ver cómo estamos, que nos analicemos, que nos examinemos, Señor. Que nos dispongamos con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo a recibir el consejo de tu palabra, Señor. Te damos gracias, Padre eterno, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Bien, hermanos, ustedes saben, ya la gente que nos sigue, usted en el video, la gente que ya es de la iglesia, siempre empezamos los mensajes haciendo una serie de recomendaciones o de, digamos, como de pinceladas que son estándar, ¿no? O sea, usted dirá, pero pastor, ¿usted por qué repite eso? Pues simplemente porque yo no me cansaré de repetirle las mismas cosas en la medida que considere que son necesarias, ¿no? Por ejemplo, decirles que cada mensaje que usted escuche de la palabra tiene que ser una oportunidad para que se pese, ¿no? Todos, ¿no? Porque los mensajes aunque los mensajes tienen diversas líneas, recuerde que hay mensajes evangelísticos, hay mensajes de exhortación, hay mensajes doctrinales, que son los más importantes, por cierto, hay mensajes de agradecimiento, hay mensajes de todo, ¿no? Pero lo importante es que, independiente de la línea del mensaje, cada uno de nosotros, usted pueda visualizar exactamente en qué parte de todo el contexto del mensaje usted se ubica, ¿no? ¿Y qué diferencia marca en usted el que se ubique en el contexto del mensaje, ¿no? Mejor dicho, en otras palabras, que se examine cada uno de nosotros, que se pese en la balanza del Señor y que nosotros sepamos dentro del cuerpo de Cristo qué somos. Pero primero que todo, saber si somos parte del cuerpo de Cristo, ¿no? Que es lo primero. Usted no podría saber qué parte del cuerpo de Cristo seré yo, pero si ni siquiera es parte del cuerpo de Cristo. Recuerde que Cristo va a venir ¿por quién? Por su iglesia, ¿no? ¿Y quién es la iglesia? El cuerpo de Cristo, ¿no? Les contaba la vez pasada que cuando el Señor resucitó, ¿qué fue lo que encontraron en la tumba? Las ropas, ¿no? Los lienzos, todo eso donde lo envolvieron, porque eso no resucita, la ropa no resucitó, lo que resucita ¿qué es? El cuerpo, ¿cierto que sí? Entonces, ¿y la ropa qué es? La ropa son accesorios, ¿no? Son cosas que te sirven para cubrirte, para adornar, lo que sea. Entonces, no sea dentro de la iglesia accesorio decorativo, ¿no? Sea parte del cuerpo de Cristo. Asegúrese de eso. Y la única forma de ser parte del cuerpo de Cristo es cuando usted le haya entregado su vida a Él, porque dice que el que se une al Señor, uno es con Él. ¿Estamos claros en eso, hermanos, no? Entonces recuerde, aproveche siempre los mensajes,
Y lo digo ¿por qué? Porque pues uno le da tristeza ver que después de tanto tiempo, mucha gente lleva mucho tiempo en las iglesias y no trasciende, es decir, no sube de nivel. Están ahí, escuchan, y a veces dice es que no he recibido revelación, pero recuerde que no es falta de revelación, sino que lo que es falta de ¿qué? Recuerde el dicho que nosotros tenemos, ¿no? No es falta de revelación, porque la revelación está ahí. Es falta de provisión, porque hace falta ¿qué? Relación. ¿Me entiende? Asegúrese de tener relación, ¿para qué? Para que se le dé provisión y esa provisión se le haga a usted revelación. Eso es una ecuación muy sencilla, ¿no? Pero la gente quiere que todo le sea revelado, pero ni siquiera tienen una relación, ¿no? Entonces, uno lo ve eso. Es triste el nivel, obviamente, del cristianismo que estamos viviendo hoy, porque aquí en la iglesia, pues todos se ven cristianitos, ¿cierto? Uno lo ve, todos se ven muy cristianitos. Pero ¿qué pasa después de que uno sale de aquí? ¿Qué pasa en el día a día, entre semana? Que ahí es donde está la verdadera guerra que nosotros tenemos que lidiar, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? La Biblia, obviamente, es una alternativa, ¿no? Y digo alternativa porque nunca dejará de ser algo, ¿qué? Opcional. O sea, usted tiene la opción. Usted tiene libre albedrío. Usted quiere experimentar, quiere meterse de lleno a entender y saber y comprobar, como hablamos hace 8 días de lo que es comprobar. Acuérdense lo que es comprobar. Comprobar es cuando yo me aseguro y verifico y constato algo que yo supongo. Entonces yo tengo una suposición, yo sospecho algo y entonces digo, lo voy a comprobar. Entonces usted tiene la oportunidad por medio de la palabra de comprobar que hay una nueva vida en Cristo, de que hay poder en ella para transformar. Como lo dijo Pablo, no me avergüenzo de ella. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Entonces no se avergüence y tampoco deje pasar la oportunidad de entender y saber por medio de la palabra que hay otro estilo de vida diferente al que usted pueda estar llevando, ¿no? Hay mucha gente que pasa por las iglesias, pasa su vida supuestamente siendo cristiana y nunca entendió realmente lo que es una verdadera conversión, ¿no? Más bien están convencidas de que son cristianas, pero eso ya lo hemos hablado, ¿no? Ahora, ¿cuál sería un buen termómetro? Porque acuérdate que cuando uno tiene algo, usted tiene una dolencia o algo, usted va al médico, ¿qué es lo primero que le miden a uno cuando uno va al médico? La temperatura, ¿cierto? A ver qué pasa, ¿no? La temperatura. Entonces un buen termómetro para medirnos a nosotros de qué nivel de cristianismo estamos llevando puede ser Juan 15:19. Ese es un buen termómetro. ¿Qué dice Juan 15:19? Dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Ese es un buen termómetro, ¿no? ¿Cómo anda su relación con el mundo? ¿El mundo te ama? Revisa tu cristianismo, si es que lo tienes, pues. Porque ¿qué es lo ideal de eso? Que el mundo a uno lo aborrezca, ¿no? Ahora, cuando yo digo que el mundo lo aborrezca, no es que uno no pueda ni salir a la calle porque todo el mundo le tira piedra, no. Sino que no es, o sea, no compagina uno, no hay similitud, no hay concordancia, no hay nada que encaje, ¿no? Uno tiene que lidiar con este sistema y relacionarse con gente del mundo porque así nos toca, hermanos. Amén. Pero acuerde de lo que el Señor pedía al Padre por sus discípulos, no los quites del mundo, yo no te pido que los quites, ellos tienen que estar ahí, hay que vivir, tenemos que vivir en este mundo, pero eso sí, guárdalos de todo mal y esa es la tarea que nos toca a nosotros. Amén, hermano, ¿o no? Entonces, recuerde que no se puede amar a dos señores, porque si usted pretende amar a dos señores, no, tarde que temprano va a amar a uno, ¿y qué pasa? Va a aborrecer al otro, ¿cierto? Vea, y hago un paréntesis nada más con todo este rollo que ha pasado esta semana, que esta semana ha pasado de todo, ¿no? Perdió la CL, bueno, todo ese asunto. Pero mire lo que ha pasado en torno a la figura de Joel Campbell, que todos sabemos, todos conocemos a Joel Campbell. Joel Campbell, que toda la vida ha jugado fuera, vino, dijo, ¿a dónde juego? ¿Saprissa o en la liga? Tomó su decisión, dice para la liga, ¿cierto que sí? ¿Qué pasaba con los de Saprissa? Con él, ¿qué pasa? Lo aborrecen, ¿por qué? Porque decidió, porque tomó la decisión, porque él no podía haber decir, bueno, para que nadie me aborrezca y todos me amen, un sábado juego con el Saprissa y el otro sábado juego con la liga, y así, porque ¿qué va a pasar? Al final ninguno de los dos lo va a amar, porque el día que esté acá lo odian, el día que esté acá lo aman, y etcétera, ¿no? Igualito, ese ejemplo que le pongo tan tonto, bueno, ni tan tonto porque es muy actual. Así pasa con las cosas de Dios, uno no puede amar a dos señores, usted ama las cosas del mundo o ama las cosas de Dios, pero no puede estar ahí.
¿Me entiende? Tarde que temprano irás hacia donde te jale tu concupiscencia. Lo que tengas aquí, lo que apruebes en tu mente. Bueno, ya todo eso lo sabemos, hermanos, ¿o no? ¿Amén o no? Por eso es que nosotros vemos tanta gente, tantas personalidades hoy en día que se dicen que son cristianos, pero la gente ni sabe realmente si son o no son. ¿Por qué? Porque se mueven entre dos corrientes y todo eso. Ya eso lo sabemos. ¿Culpa de quién es? De todo, ¿no? Hay culpa aquí el púlpito donde no se le exige a la gente, donde no se le dice a la gente lo que tiene que cambiar, donde no se le direcciona en la ruta correcta. Hay culpa de la gente también que en medio de su simpleza tampoco quieren cambiar. Entonces eso es de lado y lado. Entonces es un juego de conveniencias, ¿no? Pero al final lo que sí está claro es que el Señor va a venir ¿por quién? Por su iglesia, ¿no? Por su iglesia. Y entonces muchos le van a decir, Señor, yo soy de tu iglesia. Mira, yo no faltaba a ningún culto. ¿No? Dice, sí, pero yo no te conozco. Apártate aquí, vete aquí. ¿Estamos claros, hermano, o no? Vea, a uno como pastor, a uno le duele realmente cuando hay gente que ya uno no ve. Uno ve una silla vacía y dice, sí, ahí esa persona se sentaba ahí, ya no volvió, ¿cierto? O gente que uno la veía muy seguido aquí y ya no vienen. Entonces a uno le duele. ¿Por qué? Porque uno dice, lástima, o sea, uno conoció a esas personas y saben que iban bien y es el mismo dolor que sentía Pablo cuando le decía a la iglesia de Gálatas, pero ustedes quién les estorbó, si ustedes estaban bien, iban corriendo bien, empezaron en el espíritu y ahorita están en la carne. Entonces a uno como pastor le duele, ¿cierto que sí? Y le da cierto sentimiento de, como de impotencia o de yo no sé qué, pero ¿sabe qué es lo que a uno lo reconforta? Que si uno estuviera, por ejemplo, si uno estuviera en una reunión de pastores tocando ese tema, y un pastor allá decir, sí, a mí se me ha ido la gente, a mí también, y sobre todo en estas épocas, vieras que... Y entonces, si en esa reunión estuviera nuestro pastor de pastores, ¿que quién es? El Señor. Entonces el Señor diría, pero vieras que a mí también me pasó. A mí también me pasó. Yo predicaba mi palabra y entonces, ¿qué pasaba con la gente? Comenzaba a irse, ¿no? Comenzaba a irse y decía, bueno, se va la gente. Y el Señor que decía, pero tranquilo, eso es parte de... Así que no se preocupen, porque no es a ustedes al que los desprecian, ni a la iglesia, ni mucho menos, sino la palabra. Entonces, eso lo reconforta a uno. Si le pasó al Señor, si rechazaron al Señor, imagínense. Pero bueno, cerremos ese tema ahí. Desafortunadamente, lo que es una realidad es que la gente le huye a las cosas del Señor, le huye al compromiso. Eso es una realidad, ¿no? Y más aún si son iglesias en las cuales obviamente se predica la sana palabra, ¿no? Porque el espíritu del político está metido en todo lado, ¿no? ¿Ustedes saben cuál es qué es lo que mueve, cuál es el pensamiento de un político o la política en sí qué es? Exacto, ahorita. ¿Tú eres político o no? Quedarle bien a todo el mundo, ese es el espíritu del político. A todo el mundo le queda bien, ¿no? Con todo, por eso es que un cristiano realmente, un verdadero cristiano no podría entrar en la política. ¿Por qué? Porque si mantiene su posición cristiana no podría quedarle bien a todo el mundo. ¿Me entiende? Y si subiera alguien, imagínate que al gobierno subiera alguien como Pablo decía, primeramente le tengo que quedar bien a Dios, y si tuviera que quedarle bien a alguien, prefiero no hacerlo. ¿Por qué? No podría ser un siervo de Cristo. ¿Quién subiría al poder? Nadie, ¿cierto o no? Entonces, el espíritu del político está ahí metido en todo, ¿no? La gente quiere, en las iglesias, todos quieren quedar bien con todo el mundo, ¿no? Entonces, hay un cristianismo, hermanos, que no se predica, desafortunadamente, y quería antes de que nos metiéramos al tema que le echáramos un vistazo a eso, ¿no? Antes de que nos metamos allá. Esta prédica se llama La palabra que espanta, porque acabamos de leer un versículo de un personaje que, ¿qué pasó? Se espantó, ¿cierto que sí? Se espantó, ahora le caemos allá. Pero hay un evangelio, hermanos, un cristianismo del cual no se predica. Y si quiere vayamos, deje ahí el libro de Hechos marcado, pero vaya al libro de Mateo, capítulo 10. Mateo, capítulo 10. Antes de meternos al tema, para que dediquemos un minutito nada más, un cristianismo del cual no se predica. Porque acuérdense, ¿cuál es el cristianismo que se predica hoy? Jesucito sana y salva, y ven a los pies de Cristo, pare de sufrir, atrás los problemas y todo ese asunto. Ya no va a generar enfermedades, ya no van a haber tristezas, las deudas se van a pagar, te van a salir dientes de oro, se te va a aparecer plata en la cuenta porque va a haber una transferencia del impío hacia los justos. Bueno, toda cantidad de cosas que se venden hoy en día. Pero ¿cuál es el cristianismo que no se predica ya hoy? El mismo que predicó el Señor.
Porque acuérdense lo que les he dicho varias veces, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo, cuando vino a ofrecer su evangelio, lo hizo tal cual, sin adornos, ¿no? Señor, yo quiero seguirte. ¿En serio? Sí, pero recuerda que yo no tengo ni dónde recostar la cabeza, ¿no? ¿Me entiendes? Señor, pero es que quiero ir a enterrar a mi papá. Deja que los muertos entierren a los muertos y tú sígueme. Entonces, sin adorno. Ahora, ¿eso le podía traer seguidores? Sí, pero la gran mayoría decía, ay, pero es que me compré, como en las bodas, ¿no? Me compré una finca y tengo que ir a chapear el zacate. Es que me acabo de casar y yo guardo a mi mujer que me vea en la iglesia, no, hombre. ¿Me entiendes? Entonces, Mateo 10:34, el Señor está hablando y el título dice, Jesús causa división, porque eso es lo que realmente causa el Señor, ¿no? Y el Señor dice, versículo 34, dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino para traer, ¿qué? Espada. Entonces lo primero que uno debería saber cuando uno se mete en el cristianismo es que el cristianismo le va a traer a uno ¿qué? Oposición, división. ¿Cierto que sí o no, hermanos? No la paz que todo el mundo ahora dice, pastor, pero no es paz, sí, es paz interna. La paz que, cuando el Señor dice, es una paz que supera cualquier entendimiento, es una paz mía, pero a mi alrededor la cosa está que arde, como dicen por ahí, ¿no? La cosa está que arde. Entonces vino a traer paz a nuestros corazones, pero realmente todo el entorno nuestro va a ser un conflicto como tal, ¿no? ¿Estamos claros, hermano, o no? ¿Qué va a ocasionar eso? Murmuraciones, bajadas de piso, aparecen los zambalá por todo lado, a tratar de descalificar lo que uno haga. Pero bueno, por eso el Señor dijo, yo vine a traer espada. Acuérdate que las espadas, ¿qué hacen? Lo que es de uno, lo que es del otro, ¿no? Separar, ¿no? La Biblia como espada separa, ¿no? Porque la Biblia contiene ¿qué? ¿Qué es la Biblia? La espada es la doctrina de Jesús. Y las doctrinas o te unen o te separan. Por eso es que hay tantas iglesias. Yo varias veces les he comentado a ustedes, ¿no? Que uno debería poder ir a la iglesia cristiana del barrio. Entonces, sí, por ejemplo, ¿usted no les quería más cómodo ir allá en los Yoses a una iglesia cristiana? Sí, ¿cierto? Sí. Pero viene uno hasta acá, viene ellos, gente que viene a la Jue, en la Grecia, Patarrá. ¿Ustedes de dónde es que vienen? A la Juelita, Barrio México, por allá, ¿no? San Ramón, no sigamos porque hay alguien de Cartago aquí. Bueno, entonces a uno le quedaría más fácil ir a la iglesia cristiana del barrio, ¿cierto? Decir, si es que todo fuera igual, como en las iglesias católicas, que les he puesto el ejemplo muchas veces. Uno no llega a un barrio, uno no se traslada a un barrio y dice, voy a ir a la iglesia católica donde iba antes. No, no va a la iglesia del barrio. ¿Por qué? Porque es lo mismo. Es la misma lectura, el mismo evangelio, duran casi igual, la misa dura casi lo mismo. Entonces es lo mismo, nadie lo conoce a uno, no lo saluda a nadie, a lo mucho se da la paz ahí al final y se fue. Y peor los que se hacen en las puertas de las iglesias católicas, que uno se para en la puerta y uno ni sabe lo que está pasando en la iglesia. Sino que uno se da cuenta que la misa terminó cuando todo el mundo empieza a salir. ¿Me entienden? Entonces, pero los cristianos deberíamos ser, es más, nosotros la tendríamos más fácil, hermanos. Todos deberíamos ser casi que iguales. ¿Por qué? Porque tenemos la guía, tenemos la doctrina del Señor. Lo único que tendríamos que hacer, ¿qué es? Seguirla. Entonces todos tendríamos que pensar igual porque tenemos el manual. Pero no. Viene, obviamente, dice la palabra que cada uno se desvía porque va tras los deseos ¿de qué? De su corazón. Entonces, nada más entendamos eso. El cristianismo, hermanos, trae oposición. Acuérdense de eso, ¿no? O sea, no es que todo va a ser bonito, 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 no. Trae oposición. ¿Qué más dice el Señor? Dice, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra la suegra. Y los enemigos del hombre, ¿quiénes son? Serán los de su propia casa, ¿no? Y el que ama padre y madre más que a mí no es digno de mí. Y el que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Entonces, mire, ¿dónde empieza la oposición? En la misma casa, con la misma familia, ¿no? Son los primeros. Obviamente, ahora no se desanime con eso, porque usted dirá, pastor, pero es que eso está como raro. Porque recuerdo una vez que el Señor liberó a un endemoniado gadareno que quería seguirlo y él le dijo, no, vete a tu casa y da testimonio allá de lo que el Señor ha hecho contigo. Entonces, ¿por qué lo mandó a su casa si sabe que la principal guerra que uno va a lidiar es en la casa? Qué raro, ¿ah? Bueno, es que una cosa no tiene que ver con la otra. Cuando uno viene a los pies de Cristo, lo primero que uno debería hacer es traer a su familia a los pies de Cristo. Como hizo Juan, ¿me acuerdan? No me acuerdo si fue Juan, el hermano de Pedro. ¿Cómo se llamaba él? Juan, ¿no? No me acuerdo.
Bueno, el que sea. Ahora, los primeros 2 discípulos que tuvo el Señor, que eran de Juan el Bautista, uno de ellos fue y trajo a Pedro, que era su hermano. Ya encontramos al Mesías, lo encontramos. Eso es lo primero que uno debería traer, su familia a los pies del Señor, después el entorno en el que uno tenga. Vea, es muy probable que ni usted ni yo tengamos la capacidad de llevar a todo el mundo a los pies de Cristo. No lo vamos a poder hacer. Pero la gente en la que tenemos influencia, hagamos nuestro esfuerzo, ¿no? Por lo menos muramos en el intento, ¿no? Entonces, ¿pero dónde empieza la verdadera, el asunto? El principal batalla empieza en la casa. Y es más complicado todavía porque es un área sensible para uno. La familia de uno es sensible, ¿no? Entonces, es muy delicado. Entonces hay que llevarlo con guantes de seda. A veces uno tiene familia que no es cristiana y entonces, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Yo a Colombia voy, no sé, cada 3, 4, 5 años, ¿no? Y mi mamá es católica a morir. Pero yo no voy a llegar ahí de una a derrumbarle altares y todo eso y que nunca me ve y me va a ver en eso. No, hay que hablarle. ¿Cómo dice la palabra? Cuerdas de amor, testimonio, hablarle poco a poco, ¿no? ¿Me entienden? Entonces, hay que tener mucha sensibilidad, pero que viene adversidad ahí en medio de la familia, claro que viene, ¿no? Eso lo tenemos que tener bien claro, pero eso no se predica. Ahorita lo que se predica es a un esposo, una esposa lo lanza a la calle por adulterio, le dice, déjale su vida al Señor y inmediatamente ella va a regresar a sus brazos. Ese es el cristianismo que se vende. Entonces por eso alguien hace eso, camina bien unos 3 meses y como ve que la doña no lo recibe, dice, no hombre, esto no sirve, mejor me vuelvo a lo que era antes, ¿no? Porque no se le dice realmente el proceso en el cual debe entrar, ¿no? ¿Estamos claros, hermanos, o no? ¿Y en qué termina el Señor ahí en el 38? Dice, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá y el que la pierde su vida por causa mía, ¿qué pasa? La hallará. Entonces, hay que entender, hermanos, que el cristianismo es un continuo, ¿qué? Sacrificio. Sacrificio. Pero no el sacrificio que nosotros conocemos, ¿no? No los sacrificios naturales, que uno dice, pastor, usted no sabe todo el sacrificio que tuve que hacer para venir hoy. No estoy hablando de ese sacrificio. No estoy hablando del sacrificio, de sacrificar. ¿Acuerdan cuando sacrificaba uno cosas? O la gente del pueblo judío, ¿qué era un sacrificio? Mataban algo, mataban a un animalito ahí para lograr un favor o algo así, ¿no? Entonces, el cristianismo es un constante sacrificio. Hay cosas que ir desechando, cosas que hay que ir matando. Por eso es que él dice que uno tiene que tomar su cruz y ¿qué? Y seguirlo, ¿no? Tomar su cruz. Y acuérdense que la cruz es símbolo de ¿qué? De muerte. Hay que crucificar la carne ahí, con todas sus pasiones y todos sus deseos. Eso es el cristianismo, es un constante. ¿Hasta cuándo? Hasta que estemos con Él. Mientras estemos aquí vamos a tener que ir sacrificando, desechando. Es un proceso de ir quitando, ir renovando, ir restaurando, ir revistiéndose constantemente. Hace 8 días lo decíamos, ¿no? No podemos hacer la voluntad de Dios si nosotros no renovamos el entendimiento, ¿no? No hay forma. Efesios 4:23, acuérdense que siempre lo tenemos ahí presente. ¿Estamos claros, hermanos? Ese es un cristianismo que ya no se predica. El Señor lo dijo ahí, trae división, trae oposición y requiere sacrificio. Y ese sacrificio no es, ay, pobrecito yo, no. Es el que tú estés dispuesto a ¿qué? A entregar cosas, a desechar, a matar tu vieja naturaleza. Y que la nueva naturaleza, la nueva criatura crezca en el conocimiento y en la gracia de Dios. De eso se trata. Pero eso no lo enseñan. Amén, hermano, ¿o no? Volvamos otra vez a Hechos, allá donde estábamos, con nuestro amigo Félix y Drusila. Les decía que esta prédica se llama la palabra que espanta, ¿no? Porque Félix se espantó, ¿cierto? Ahora, ¿qué fue lo que espantó a Félix? ¿Por qué se espantó Félix? ¿No que Pablo hablaba muy bonito? Sí, Pablo hablaba muy bonito. Pero bueno, nada más metiéndonos en el contexto de esto, ¿cuál era la situación de Pablo en esa situación que le pasó? ¿Pablo estaba qué? Preso, ¿no? Estaba preso. ¿Por qué estaba preso? ¿Ah? Por predicar. Bueno, si nosotros nos vemos el contexto más atrás, si nosotros nos vamos un poquito más atrás, ustedes saben que por allá en el capítulo 22, Pablo comienza a relatar, a predicar, ¿no? Entonces, acuérdense que el libro de Romanos, que es el primer libro ahí que el Señor le había hecho la promesa a Pablo de que él iba a ir a testificar a Roma, ¿cierto que sí? ¿Cómo iba a llegar a Roma? Eso sí no se lo dijo.
pero le dijo, tú vas a ir a Roma. Ahora, ya todos sabemos la historia de Pablo cuando iba a ir a Roma. Pablo obviamente digamos, presentado en el concilio y lo llevan ahí, lo agarran preso básicamente. ¿De qué se le acusaba a Pablo, hermanos? Es duro eso, que si usted ve en el capítulo 24, versículo 3, la gente que lo agarró a él, el prisionero, digámoslo así, vienen ante Félix, que era un gobernador. Ahora les cuento un poquito de ese Félix, que no era tan feliz, era más bien como amargado. Dice, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo lugar y en todo lugar con toda gratitud. Es decir, la adulación no falla, ¿no? No sé cómo le dicen aquí cuando la mezuelas y todo ese asunto. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oiga brevemente conforme a tu equidad, ¿no? Porque hemos hallado a este hombre. ¿A quién? A Pablo, que es imagínense los términos con los que referían a Pablo, ¿no? Que es una plaga. Ahora uno podría decir, pastor, pero no se referían a plaga como algo que se propaga muy rápido. Sí, pero las plagas se propagan, ¿pero para qué? Para mal, para destruir, ¿cierto que sí? Entonces, imagínense, no, es que este hombre es una plaga, promotor de sediciones entre todos los judíos por el mundo. ¿Saben lo que es una sedición? Sí, alguien que causa revueltas, ¿no? Una sedición es una revuelta, cuando alguien se levanta en armas o algo así, o en rebeldía, es una sedición. Entonces dice, esta es una plaga porque es promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y además es cabecilla de la secta de los nazarenos. Entonces hacía mucho énfasis en los nazarenos, porque Nazaret no era un lugar así como de muy buena reputación. Alguna vez nosotros hicimos una prédica aquí que se llamaba ¿De Nazaret saldrá algo bueno? ¿Acuerdan? Que una de las cosas que le cuestionaban al Señor era decir, pero ese salió de Nazaret, ¿y de Nazaret será que salía algo bueno? Porque era una ciudad bien complicadita, ¿no? Entonces le dicen, aparte le dicen, ese es el líder de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Eso era lo que están acusando al pobre Pablo, ¿no? Entonces obviamente viene este gobernador a escucharlo, ¿no? Pablo más adelante se le da la oportunidad, porque acuerde que había una diferencia. Si usted ve cuando el Señor estaba ahí en el Sanedrín, no se defendió mucho, ¿cierto que no? Más bien permaneció callado. ¿Por qué? Porque había, digamos, un propósito que tenía que cumplirse, ¿cierto? Si ponemos acá a Pablo, cada que lo ponían delante de un gobernante o algo, el hombre sí se defendía. ¿Por qué? Porque el propósito de Pablo no era quedar ahí y que lo agarraran preso y lo condenaran y todo eso. No, él iba para Roma. Y digo, yo me defiendo, ¿por qué? Porque no he llegado a donde tengo que ir. Yo voy para Roma. Entonces, Pablo dice, cuando le dan el chance de defenderse, él le dice al gobernador Félix, ¿no? Porque sé desde hace muchos años, estoy leyendo el versículo 10, la parte 2, dice, porque sé desde hace muchos años que eres juez de esta nación con buen ánimo, entonces haré mi defensa. Como quien dice, yo sé que tú eres un buen juez, entonces voy a defenderme, ¿no? Si hubiera sabido que era una persona que no valía la pena, digo, no hombre, ni para qué me defiendo, no vale la pena, ¿no? Entonces dice, como tú puedes cercionarte, le dice Pablo a Félix, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén y no me hallaron disputando con ninguno, ni amontinando a la multitud, ni en el templo, ni en la sinagoga, ni en la ciudad, ni te pueden probar las cosas que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, ¿no? Bueno, entonces él está contando todo eso, ¿no? Versículo 18 dice, estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos debieron comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo, ¿no? Versículo 22, entonces Félix, oídas estas cosas, todo lo que le estaba contando Pablo, estando bien informado de este camino, le aplazó diciendo, cuando descenderé al tribuno Licias, acabaré de conocer vuestro asunto. Entonces, eso es como un contexto. A Pablo lo agarraron preso, obviamente, porque andaba predicando el evangelio de Cristo, como siempre, levantándole una cantidad de falsos, que iba hasta incendiar el templo. Viene Pablo y le dice, pues yo, igual que todo el mundo, subía, ¿qué? A adorar a Jerusalén, y estaba ahí purificado, y vienen y me agarran, y no había ningún alboroto, y todo ese asunto. Entonces, no tienen pruebas, no tienen nada contra mí. Está diciendo eso, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? Ahora, ¿cuál era el propósito de Pablo? Bueno, ya el Señor le había dicho que tenía que ir a testificar, ¿a dónde? A Roma, ¿no?
como fuera, tenía que estar allá. Y cada vez que a él lo presentaban ahí ante un concilio, ante un gobernador, ante un rey, ante el que fuera, él no perdía la oportunidad de ¿qué? De predicar. ¿Y la prédica de él cuál era? Su testimonio. ¿Y el testimonio de Pablo en qué se basaba? En lo que él era y en lo que ahora es. Que eso es lo importante de un testimonio, ¿no? Los testimonios de hoy en día se basan mucho en lo que la gente era, pero muy poco en lo que la gente es. Hablan de todo ahí, es que yo robé 10 bancos y yo descuarticé a 40 y me robé 3.200 en sobres de Manila. Entonces, de todo eso hablan. Pero ¿qué son ahora? En Cristo. No tienen nada que decir. Por eso a veces hay gente que uno le dice, ¿alguien tiene algo que decir de lo que el Señor ha hecho en su vida? A uno le da mucha tristeza y pena ajena que alguien no tenga nada que decir. ¿Cómo es posible? Usted no puede decir, pastor, es que yo soy malo para hablar. Y es que no te estoy diciendo que hablen y que es un discurso y que por tu discurso se van a convertir 3.000 como Pedro. No, cuenta, relata, di lo que tú sabes. Acuérdate que uno habla de ¿qué? De lo que sabe, lo que tiene en su mente aquí. O sea, de la abundancia del corazón, de la mente, ¿qué pasa? Habla la boca. Uno habla de fútbol si sabe de fútbol. Uno habla de béisbol si sabe de béisbol. De todo, ¿cierto? Entonces, si usted sabe de las cosas de Dios, por lo menos lo poquito que usted sepa, si lo ha entendido, usted lo puede hablar, lo puede contar, lo puede relatar, no hay ningún problema. Amén, hermano, ¿o no? Entonces Pablo no desaprovechaba ninguna oportunidad, no importa si era prisionero, si estaba en cadenas, porque muchas veces, a veces él llegaba en cadenas ahí, encadenado, en medio de una cantidad de gente, y se sentía más libertad en él que toda la gente que estaba escuchándolo, ¿no? ¿Me entiende? Porque las cadenas no son las que te esclavizan. ¿La esclavitud dónde está? En la mente, ¿no? Y les he contado varias veces que a veces uno va a la cárcel a predicar. Una vez yo me acuerdo, iba a ir a la cárcel a predicar y decía, ¿de qué vas a predicar? Voy a predicar de la libertad. Y decía, wow, ¿estás loco? ¿Qué? ¿Cómo va a predicar uno de la libertad en la cárcel? Pero sí, hay mucha libertad ya, demasiada a veces, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? Entonces, Pablo obviamente... Recuerde que de los apóstoles del Señor, aunque no era apóstol original, digamos, lo de los 12, pero era injertado, formado por el Señor, Pablo era muy estudiado, ¿cierto que sí? Él fue instruido a los pies de Gamaliel, ¿de acuerdo? Acuerda que él hace, en medio de su defensa dice, si alguien tiene que jactarse en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, fariseo, instruido, celoso de las cosas de Dios. Y además de eso, ¿por qué él iba para Roma? ¿Por qué lo llevaban a él para Roma? Porque él era ciudadano romano. A él lo estaban golpeando porque no sabían que era romano, lo estaban golpeando. Y entonces él le dice al guarda o al centurión, le dice, oye, ¿y tú no sabes que es prohibido golpear a un romano? Y dice, ¿cómo? ¿Tú eres romano? Sí. Uy, y salió corriendo a contarle al gobernador. A veces dice que es romano. Y yo, ¿cómo? ¿Si eres romano? Suéltenlo inmediatamente. Eso era prohibido. Prohibido. Y entonces, como yo soy romano, apelo al César, quiero ir al César. Y entonces muchas veces le decían, mira, ya te hubiéramos soltado si no hubieras apelado a César, pero como apelaste a César, va para allá. Entonces, por eso él iba para Roma. Por eso es que el Señor le dijo, es necesario, Pablo, que testifiques de mí en Roma. ¿Cómo vas a llegar allá? No sé. Pero tú verás. Y él apeló al César y al final lo llevaron en un barco y todo eso. ¿Estamos claros, hermano, o no? Entonces Pablo conocía a Félix, sabía la historia porque era un gobernador. Mire que él más atrás le dice, porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación. O sea que lo conocía, ¿no? Y además, como no conocerlo, si Félix era una joya, si estaba casado con Drusila, que Drusila era hermana de Herodes Agripas. Y acuérdense que toda esa línea de los Herodes Agripa, ¿no? Uno intentó matar al Señor, otro mató a Juan el Bautista, otro mató a Jacobo. Bueno, era una sucesión, de hecho, lamentable de todos los Herodes Agripas. Pero bueno, el caso es que Félix era un gobernador romano, estaba a cargo de la región de Judea y era conocido porque era muy cruel y muy corrupto, ¿no? Que era lo que se movía en esos entonces. Además, la esposa de él, Drusila, cuando él la conoció ya estaba casada. Y la sedujo, eso no le importó, porque ¿qué le va a importar, no? La sedujo y al final la convirtió en su tercera esposa. ¿Entiendes? Entonces era una persona ahí que como diciendo, yo tengo el poder, yo hago lo que me dé la gana, ¿cierto? Yo hago lo que quiera, ¿no? Entonces al final, obviamente era bastante corrupto el buen Félix, ¿no? Entonces dice la palabra del Señor ahí. Bueno, y de Drusila les decía que era
hermana de Herodes Agripas y era hija de Herodes Agripas I, ¿no? Porque ellos iban de uno en uno, ¿no? Entonces, conociendo Pablo eso, ¿quién era Félix? ¿Quién era Drusila? ¿Cómo ellos llegaron a ser esposos y ella quién era antes? Claro, se le presenta a Pablo la oportunidad de hablar delante de ellos y no la desaprovechó para nada, ¿cierto? Y ahorita vamos a ver que, imaginen toda la información que Pablo podría tener. Eso es como cuando uno va a venir a predicar, hermano. Hay tantos temas, pero no crean a veces que preparar un tema es fácil. Los que han predicado saben, cuando uno lo invitan a predicar, uno dice, ¿de qué les hablo? A ver, ¿de qué les hablo? ¿Qué? Y uno se pone obviamente en las manos del Señor y comienza a escudriñar y decir, porque hay muchos temas que a uno le gustaría dar, ¿cierto que sí? Pero no necesariamente son los temas que la iglesia necesita. No necesariamente, ¿no? Entonces, eso le pasó a Pablo, ¿no? Está con Félix, Drusila, dos personas con un pasado, no una buena reputación, diciendo, ¿de qué les hablo, no? ¿De qué les hablo? Entonces, obviamente él vio una buena oportunidad, y dice la palabra ahí, volviendo a lo que estábamos leyendo ahora, dice que, versículo 24, dice, algunos días después, porque acuérdense que esta conversación que les dije ahorita, de lo que les conté, de que Pablo le dijo a Félix, mira, yo sé que tú llevas ya años gobernando aquí, entonces me voy a defender delante de ti, yo estaba haciendo esto, estaba adorando allá, eso se dio, ¿cierto? Pero dice la palabra ahí que algunos días después, dice el versículo 24, entonces, ¿qué pasó? Félix ya había escuchado a Pablo, ya Pablo le había hablado, ya le había contado de lo que él estaba haciendo, le había contado de su testimonio, ya sabía, y además también dice la palabra, dice que Félix era un conocedor de todo esto que llamaban del camino. ¿Sí saben qué era el camino? El cristianismo, ¿no? Al cristianismo al principio se le llamaba como los del camino. Y dice la palabra ahí que él era un conocedor de todo eso. O sea que él conocía. Y les hago un adelanto ahí, nada más que lo tenía más adelante, pero lo voy a adelantar aquí. En las iglesias hay muchos Félix. ¿En qué sentido? Hay gente que son conocedores de la palabra, del evangelio, ¿cierto? Pero cuando les hablan algunos temas sensibles, se espantan. Y nada más lo voy a dejar ahí, ahora lo retomo. Pero para que sepa, ahorita vamos a hacer un paralelo, porque acuérdense que también los mensajes de la palabra tienen que tener esa posibilidad, y la palabra, como es una palabra viva, siempre nos da ese chance de que nosotros podamos asimilarla a nuestra actualidad ahorita, ¿no? No se quedó allá, fue algo que Pablo habló con Félix y Drusila y se quedó allá, no. La palabra es viva y es eficaz, es la misma de ayer, de hoy, de siempre, es un eterno presente. Amén, hermano, ¿o no? Entonces, obviamente, él está hablando, dice la palabra ahí, algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de ¿qué? ¿De qué le oyó? De la fe en Jesucristo. Y oyó de la fe en Jesucristo, entonces le estaba oyendo de la fe en Jesucristo. Ahora usted diría, pastor, ¿y qué le habrá hablado Pablo a ellos? ¿Qué tenía que ver con la fe en Jesucristo? Bueno, léase todo el Nuevo Testamento si quiere, para que usted entienda qué era lo que Pablo predicaba. ¿Qué predicaba Pablo? ¿Qué presentaba él a la gente? ¿A un Cristo qué? Crucificado. ¿Y por qué fue crucificado? ¿A un Cristo qué? Resucitado. Y a un Cristo, obviamente, glorioso, Cristo vivo, que él mismo decía, yo conocí a otro Cristo en la carne, pero a ese ¿qué pasa? Lo desecho, porque no sirve para nada, ¿no? Yo les presento ahora un Cristo vivo, crucificado, resucitado, que era el reclamo que él le hacía a la iglesia de los Gálatas, y más, te lo voy a leer, porque no quiero batear aquí. Gálatas 3:1 dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Entonces él ya lo había presentado, siempre lo presentaba, ¿no? Y esto que estamos viendo aquí de Félix y Drusila no era la sesión. Él le habló de la fe por Jesucristo. Debe haber hablado de que el reino de Dios se ha acercado y que es tiempo de que la gente se arrepienta y procedan y crean en el evangelio, porque hay poder en él para transformar. Amén, hermanos. Entonces le habló de la fe en Jesucristo. Lo importante que es la salvación, ¿no? De por qué el Señor murió, por qué resucitó, la nueva imagen, los deberes cristianos, la nueva vida en Cristo, todo lo que está en las cartas paulinas, ¿no? Que Jesús
al que le llaman el Cristo, es Dios. Todo eso que está ahí, que la salvación es por fe, que no es por obras. Todo eso, ¿no? Todo eso se lo debe haber enseñado, porque hace parte de la fe en Jesucristo. Que la fe nace inicialmente, ¿por qué? Por el oír la palabra, pero que después hay un fruto del Espíritu que también está en Gálatas y es escrito por Pablo. Amén, hermano, ¿o no? Que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué pasa? No es de él. Todo eso hace parte de la fe en Jesucristo. Romanos 10:9 dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Gálatas 2:20. Bueno, voy a ir un momentico a Gálatas otra vez, porque ahí hay 2 versículos que quiero leer. El 2:16, que hacen parte de esto, hermanos. Dice la palabra, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Lo que estamos hablando. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Cuáles eran las obras de la ley? ¿Acuerdan cuáles eran las obras de la ley? Todo lo que estaba escrito en la ley de Moisés, ¿no? Los 600 y resto de mandamientos que los judíos hacían, ¿no? Que para ellos eran claves, importantes, pero que viene después el evangelio o la fe en Cristo a decirle, eso no los va a salvar. Lo único que los va a salvar, ¿qué es? La fe en Jesucristo. Y después dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Todo eso hace parte de la fe en Jesucristo. Filipenses 4:7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Porque somos candidatos a tener la mente de Cristo. Porque grandes cosas tiene Dios para los que le aman. Todo eso. Amén, hermano. Ahora, yo les pregunto a ustedes. ¿Esa parte es bonita o no? Amén. Por eso es que ellos estaban ahí y le oyeron hablar de la fe en Jesucristo, porque mira lo que dice ahí, algunos días después viniendo otra vez, porque ya habían hablado con él, lo llamaron y le oían hablar de la fe en Jesucristo, pero llega un momento en que Pablo dice, bueno, está bien, ya les hablé de la fe en Jesucristo, ahorita vamos a ¿qué? Vamos a subirle la temperatura al asunto. Ahora se dirá, pastor, ¿dónde está eso? No está, pero métale también lógica a la cosa, porque él dice, ya le habló de la fe en Jesucristo, y después comenzó él a ¿qué? A disertar. Comenzó a disertar de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero. ¿Qué es disertar, hermanos? ¿Han escuchado esa palabra o no? ¿Saben qué es disertar? Bueno, les doy la definición. Disertar es tratar detenidamente sobre cierta materia que se conoce bien, especialmente exponiéndola en público. Eso es disertar. Entonces ya comenzó él, porque cada vez que él se reunía ahí con Félix y Drusila, y de seguro que había otra gente ahí, ese sitio se convertía como en una iglesia pequeñita, ¿no? Teniendo por predicador, digamos que, no digamos que al siervo más grande y todo eso, sino que uno de los exponentes más contundentes de lo que es la gracia y la fe en Cristo, que es Pablo. Un ejemplo de lo que es una conversión y restauración, pero total, ¿no? Una persona que siempre nos ha marcado la ruta en cuanto a lo que uno debería canalizar su pasión y sus ganas, su compromiso por el evangelio. A tal punto que él diga, vea, yo ni siquiera lo he hecho todo, me falta mucho, yo me concentro ahí, pero sean imitadores de mí, sean imitadores de mí, o sea, estoy seguro de lo que hago, de lo que estoy haciendo, entonces sean imitadores de mí, así como yo soy imitador de ¿quién? De Cristo, ¿cierto? Entonces él comenzó a disertar sobre esos 3 temas, hermanos, que dice la palabra, que fueron los 3 temas que al final a Félix, ¿qué cosa? Lo espantaron, ¿no? Se espantó. Ustedes saben lo que es espantar, ¿cierto? ¿Sí saben lo que es espantar, cierto? ¿Algunas han espantado a alguien? Bueno, pero les doy la definición. Espantar es infundir miedo, ahuyentar o hacer huir algo o alguien, ¿no? Eso es espantar, ¿no? Entonces, vamos a ver esos 3 puntos, hermanos. Son muy amplios, pero vamos a verlos. Porque uno diría, pastor, ¿y qué fue lo que espantó a Félix? Ahora usted dice, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Pues lo mismo, hermanos. Recuerde que la sola presencia de Pablo cuando era Saulo de Tarso, ¿qué pasa? Espantaba a los cristianos, ¿no? Porque asolaba a las iglesias, ¿no? Ya después yo les he dicho varias veces que ya no era la presencia de Pablo como tal, sino que la palabra, ¿no?
El mismo Señor le decían, nos vamos, Señor, ¿por qué? Porque dura es esa palabra, ¿no? Entonces la palabra, ¿qué pasa? Espanta. ¿A quién espanta la palabra? Al que la agrede, ¿no? Al que se siente aludido. Por eso es que cuando alguien está en pecado y uno habla de cualquier cosa, dice, uy, me está hablando a mí. ¿Quién le habrá contado al pastor? No, nadie le cuenta a uno nada. La humanidad es la misma de siempre. ¿Entiende? Entonces Félix, ahora usted dirá, pastor, y entonces eso también fue un batazo de Pablo, que habló de algo que Félix se sintió aludido. Bueno, en este caso, lo que podríamos decir es que, acuérdense lo que les decía ahorita, Pablo tenía muchas cosas de qué hablarles a ellos. Muchísimas cosas. Pero dijo, les voy a hablar de tres, voy a disertar con ustedes de tres cosas, que es la justicia de Dios, dominio propio, juicio venidero, que eran tres puntos que a Félix, pero el dedo en la llaga. Pues. Amén, hermanos, ¿o no? Entonces, primero hablemos de la justicia, hermanos. El libro de Romanos es un libro que menciona la justicia por todo lado, o sea, y acuérdenos, vamos a apoyar en cartas de Pablo para saber lo que él posiblemente habló, ¿no? La justicia de Dios, ¿qué es la justicia de Dios? La voluntad de Dios. Acuerde que cuando uno entrega su vida al Señor y uno es lavado con la sangre de Cristo, uno es justificado, ¿no? Y entonces cuando uno es justificado, uno se convierte en un justo. Y en la medida en que uno vaya aprendiendo de la justicia de Dios, de acuerdo a esa justicia que va aprendiendo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el justo a medida que va aprendiendo la justicia de Dios? ¿Ah? Conforme a esa justicia, vivirá, ¿cierto que sí? Entonces por eso uno, a medida que va conociendo de la justicia de Dios, uno va cambiando sus comportamientos, va cambiando su forma de ser. Por eso hay mucha gente, ustedes, todos los que estamos aquí, probablemente estén en el video, yo, somos testigos de que a medida que uno se va metiendo en las cositas de Dios, uno va cambiando su manera de caminar. Y cuando digo su manera de caminar, no quiere decir que ya no se contonea, no, cambia su manera de vestir, su manera de pensar, su manera de hablar, su manera de relacionarse, comienza a valorar cosas que antes no valoraba. ¿Me entiende? Porque el justo, de acuerdo a la justicia de Dios que va aprendiendo, de esa manera comienza, ¿qué? A vivir. Amén, hermanos. Romanos 1:18, dice la palabra del Señor en Romanos 1:18, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces, la justicia de Dios ya sabemos que es la voluntad de Dios, ¿no? Y una persona que camina en injusticia, es decir, sin la voluntad de Dios, comienza a hacer una cantidad de cosas de las cuales Dios reprueba, o sea, que Dios no aprueba, ¿no? ¿Estamos claros en eso, hermanos? Ahora, todas esas cosas que menciona Romanos 1, que es una radiografía del ser humano sin Cristo, son cosas que caracterizaban a todos esos gobernantes de esa época. Todos esos gobernantes, esos reyes, eran la personalización de la corrupción, del degenero, de todo eso, ¿no? Lo que les conté de Félix ahorita, ¿no? Entonces, si uno comenzara a hablar y ahora usted dirá, pastor, ¿y todo eso se lo dijo Pablo a Félix? No, la Biblia no dice. La Biblia lo que dice es que le habló, ¿de qué? De la justicia. Comenzó a disertar, a hablar ampliamente de un tema que él conocía. ¿Y por qué lo conocía? Porque ya lo había escrito, se lo dijo a los romanos, se lo dijo a los gálatas, se lo dijo a las diferentes iglesias. ¿Por qué se lo dijo a las diferentes iglesias? Porque es parte de un mismo, ¿qué? Evangelio. O sea, no es que había un evangelio para una iglesia, un evangelio para... No, es el evangelio de Cristo. Entonces, si yo agarro lo que está fuera de la justicia de Dios que está aquí, que lo hemos leído ¿cuántas veces? Muchas veces. Probablemente Félix caía en muchas de esas, ¿no? Cuando le hablaban, por ejemplo, de lo que está ahí, ¿no? Le hablaban de cosas vergonzosas, de mentiras, de idólatras, de concupiscencia en sus corazones. Bueno, una cantidad de cosas, de lascivia, todo lo que ustedes ven ahí, que no lo vamos a leer. Y entonces después le dice, y por lo cual Dios los entregó una mente, ¿qué? Reprobada. Que es muy probable que era la mente que tenía, ¿quién? Félix. Una persona que acostumbraba a tener lo que le daba la gana, ¿no? A quitarle la mujer al uno, a quitarle la mujer al otro, a ser corrupto, a pedir dádivas, a que le dieran plata por cosas. Ahorita lo vamos a ver. Entonces la justicia de Dios, hermanos, no era algo que caracterizara a esos grandes emperadores o a esos grandes gobernadores o a esos grandes reyes. Lo que sí los caracterizaba a ellos más bien es que estaban totalmente entregados a una mente reprobada, ¿no? Amén, hermanos, ¿o no? Y lo vimos ahí en 1:17 y en el 3:21, déjenme leerles el 3:21 nada más. Dice, pero ahora aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. ¿Dónde está la justicia de Dios? Que Pablo hablaba ahí. Cuando Pablo habla de la ley y los profetas, ¿de qué está hablando?
Sí, de la palabra, pero cuando dice la ley, ¿a qué se refiere? A la Torá. Y cuando habla de los profetas, a lo demás, al resto, ¿no? Porque escribieron los profetas. Acuérdense que hay profetas mayores y profetas menores. La ley y los profetas, eso ya estaba ahí. Esa es la justicia de Dios, la ley ya está ahí. Pero después viene, obviamente, dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Después ya entra, obviamente, otro tipo de justicia de Dios. Pero bueno, el caso es, hermanos, que lo que Pablo estaba disertando ahí delante de Félix, en lo que tiene que ver con la justicia de Dios, está hablando de la voluntad de Dios, ¿no? Está hablando de lo que a Dios le agrada. Y está hablando, obviamente, indirectamente de lo que Dios reprueba también. Y lo que hace una mente reprobada. Y cuando comienza a tocarle esos puntos a Félix, pues ya él comienza a erizarse, ¿no? Y entonces después sigue a otro punto muy importante, que es el dominio propio. El dominio propio, hermanos, se caracteriza por el control, el autocontrol, ¿cierto que sí? Uno habla de dominio propio cuando uno domina sus emociones, ¿no? Pero generalmente cuando estamos hablando de personas como Félix, cero dominio propio, ¿no? Porque una persona que ve a una mujer y le gusta, y no importa si es casada o no, y yo digo, yo la quiero para mí y la tengo, cero dominio propio, ¿no? No controla, lo controlan sus propios deseos carnales, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? Mire que esa palabra dominio propio quiere decir controlar o dominar todos los apetitos, los deseos y las pasiones. Esa es una palabra griega, ¿no? Félix obviamente carecía totalmente de dominio propio como tal, porque todo lo que a él se le apetecía, todo lo que él anhelaba, todo lo que él deseaba, él iba detrás de eso. ¿Por qué? Porque era la autoridad. Como yo soy el que mando, yo hago lo que quiero y obtengo lo que quiero, ¿no? Entonces fue un punto también sensible en lo que Pablo le estaba hablando a ¿quién? A Félix, ¿no? Primero le habla de ¿qué? De la justicia de Dios, la voluntad de Dios, que por cierto ya no la estaban haciendo para nada. Después le habla de la importancia del dominio propio, de que uno tenga autocontrol de sus pasiones, de sus deseos, de sus anhelos, ¿no? Algo que no tenía Félix para nada, ¿no? Y después le remata con algo que tiene que ver con el juicio venidero. Tremendo eso, ¿no? Romanos 2, 3 al 4, hermanos, dice, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando de su benignidad te guía al arrepentimiento. Entonces Pablo de seguro, en el momento en que le habló a Félix del juicio venidero, le está hablando de que es, hermano, es inaludible o ineludible, no sé. O sea, no podemos quitarnos eso de que cada persona comparezca ante Dios. Y nos vamos a presentar ante Él como desnudos, como somos. Amén. Para Dios, obviamente, parte de lo que se le habla a Él del juicio venidero es que para Dios no hay secretos, hermanos. Dios escudriña hasta el fondo del corazón. Es muy probable que Félix pudiera engañar a la gente y pasar como un buen gobernador, como le decían los judíos acá. Es que no queremos molestarnos, adulándolo y todo eso. Pero delante de Dios no hay secretos, hermanos. Delante de Dios todo va a ser evidente, va a ser descubierto. Amén, hermanos. El mismo Señor lo dijo, ¿se acuerdan? Jesús dijo que va a haber un tiempo, hermanos, que todo lo que se haya hablado en secreto, ¿qué pasa? Va a ser gritado en público. Y todo lo que haya sido escondido va a ser revelado, ¿no? Hasta el más mínimo de los pensamientos que nosotros hayamos tenido, va a llegar un momento en que va a ser revelado, ¿no? Y delante de Dios no hay para nada ese tipo de cosas escondidas, ¿no? ¿Estamos claros, hermano, o no? Entonces, sin duda, eso fue algo que espantó a Félix también, por el pasado que él tenía, ¿no? Saber que en algún momento su vida, todas sus obras van a ¿qué? A ser reveladas, ¿no? Son cosas que espantan, ¿o no? A veces hay gente que dice, Dios conoce mi corazón, pero es que eso es algo que a uno le debería no espantar, sino de llenar de temor, ¿no? ¡Wow! Dios conoce mi corazón, entonces no hay nada oculto delante de Él. Y qué bonito sería que uno pudiera hacer como hizo el rey Ezequías, ¿se acuerda? Cuando digo, Señor, aquí estoy, escudriña mi corazón, Señor. O sea, ¿quién podría a ese nivel decirle, sin ninguna pizca de temor, decirle, Señor, escudriña hasta lo más íntimo de mi corazón? Cada uno tiene que pesarse, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? Entonces, Félix obviamente tenía cosas, como dicen aquí en Costa Rica o muchos países, tenían cola, ¿qué? Cola que le majaba, ¿no? ¿Cierto que sí? En Colombia dicen, tenía rabo de paja. Saluda a la gente de Colombia ya. Entonces, él hacía cohecho, ¿no? ¿Ustedes saben qué es cohecho? Él pedía dádiva, porque mire lo que dice la palabra más adelante, ¿no? Cuando él se espantó, estamos ahí en Hechos, dice, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, Félix se espantó. Y le dijo, ¿qué le dijo?
ahora vete, pero cuando tenga oportunidad, ¿qué cosa? Te llamaré, ¿cierto? Pero más adelante dice, esperaba también con esto que Pablo le diera ¿qué? Le diera plata, ¿no? Le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él, es decir, lo hacía ir, venir para que Pablo le diera plata, y si no lo había soltado es porque Pablo ¿qué? No le daba plata, no le daba nada, ¿cierto? Entonces siempre estaba esperando ahí, porque era una persona ¿qué? Corrupta. Por más que decía, yo sé que este puede ser inocente, pero lo tenía ahí. Entonces eso se llama cohecho, hermanos. Aprovecharse de una posición de mando para sacar dádivas, para sacar cosas, ¿no? Al final, obviamente, dice la palabra ahí que estuvo 2 años, dice ahí, pero al cabo de 2 años recibió Félix al sucesor. O sea que estuvo 2 años en eso, ¿no? Lo mandaba a traer, lo venía, lo mandaba a traer y no le daba plata. Al final lo tuvo 2 años ahí y nada, ¿no? Pero obviamente nunca, dice la palabra que en esos 2 años logró Pablo que Félix abriera su corazón ¿a qué? Al arrepentimiento, ¿no? No dice la palabra esa, ¿no? Entonces, el mensaje es claro ahí, hermanos. Una persona que escucha lo que no le gusta escuchar, se espanta, y en vez de ese espanto llevarlo a arrepentirse y a ponerse en amistad con el Señor, a ponerse a cuentas con Dios, más bien lo que hace que es huir, ¿no? Irse, decir, no me llames, yo te llamo. ¿Conoce usted gente así? Usted en el video, ¿conocemos gente así? Mucha gente. Escucha la palabra y qué miedo, o sea, se espantan, pero siguen viviendo igual. Entonces uno podría decir, pastor, y si les da miedo todo eso, ¿por qué siguen en su pecado? ¿Por qué? Hay un principio para eso. Dice, ¿por qué si la gente escucha la palabra y dice, uy, se espantan, pero siguen pecando? ¿Por qué? Acuérdate que hay una cosa que dice que la tentación, ¿qué cosa? Es más fuerte que ¿qué? Que el temor. La tentación es mayor que el temor. Dígame, si el esposo que le está haciendo infiel a su esposa sabe, obviamente, que si lo descubren, listo para la foto, y el precio que tendría que pagar es un precio altísimo, pero aún así lo sigue haciendo. ¿Por qué? Porque la tentación es mayor que el temor. ¿Estamos claros en eso, hermanos, o no? Entonces, volviendo, tratando de aplicar todo eso que vivió Pablo con Félix, hermanos, eso se ve mucho en el cristianismo de hoy. Como les decía, hay muchos Félix. Félix conocía mucho de la gente del camino, ¿está bien? Hay personas en las iglesias que conocen de palabra. ¿Cuántas veces no se les ha predicado sobre la salvación? ¿Cuántas veces no se les ha predicado sobre no bajar la guardia? ¿Cuántas veces no se les ha predicado sobre la importancia que se preparen para su encuentro personal con el Señor? ¿Cuántas veces no se les ha predicado sobre lo mínimo que uno debería hacer en respuesta al sacrificio del Señor? Es valorar ese sacrificio y en obediencia a Él, proceder a entregarle su vida a Él y proceder a un nuevo nacimiento, a un genuino nuevo nacimiento. ¿Cuántas veces no se ha dicho eso? Muchas veces. ¿Cuánta gente no lo ha escuchado? Muchas veces. ¿Conocen de los del camino? Claro que sí. ¿Conocen del Señor? Sí. ¿Conocen que murió en la cruz? Sí. ¿Le han entregado su vida a Cristo? No. ¿Por qué? Porque eso implica, ¿qué cosa, hermanos? Cambio, transformación, morir a esas cosas para vivir en Cristo, ¿no? Compromiso. Bueno, tantas cosas que implican, ¿no? Amén, hermanos, ¿o no? Entonces, obviamente, entender lo que implica la salvación, que es renunciar a uno mismo, lo que implica la vida eterna. ¿Qué implica la vida eterna, hermanos? Por ejemplo, ¿qué implica para uno como cristiano? Que yo les decía ahorita que conocen, la gente ha oído hablar de la vida eterna, pero ¿qué implica que uno diga, sí, me convencí, voy a ir en pos de la vida eterna? ¿Qué implica que uno diga, voy a ir como le decía Pablo a Timoteo, echa mano de qué? De la vida eterna. ¿Qué implica para uno echar mano de la vida eterna? ¿Qué es la vida eterna? Conocer a Dios, ¿cierto que sí? Y con solo eso, ya eso es como un naipe, ¿no? Yo quiero la vida eterna, sí. ¿Qué implica eso? Que te conozcan a ti, al único y sabio Dios. ¿Qué necesito para conocerlo? Buscarlo. Y después de buscarlo, conocerlo por medio de su palabra. Y lo mismo que hemos visto siempre, ¿no? Y lo vas a amar y ese amor te va a llevar a hacer cosas que tú ni te imaginas. Por eso es que a uno no se las dicen al principio. Métase en las cosas del Señor, como decía el Señor. Hey, ¿lo que tú haces es de Dios o no es de Dios? Métanse en ahí.
Métanse. Y entonces a medida que usted avance, usted va a saber si lo que yo hago es de Dios o no es de Dios. Y ya verá que si usted se mete, y le habla a los del video y a todos ustedes también, si usted se mete a las cosas del Señor y se mete a la palabra, usted se va a dar cuenta que va a hacer cosas que ni usted se imaginaría que haría. Y vas a comenzar a amar lo que antes aborrecías, y vas a comenzar a aborrecer lo que antes amabas. Pastor, pero es que ¿tengo que dejar a mis amigos? No. Métete a las cosas del Señor y los amigos se van solos. Se van, ellos solitos. Uno no tiene que dejar a nadie. Ni a la familia hay que dejarla. Los que quieran seguir, que vengan, ¿no? El que quiera venir en pos de mí, que agarre su cruz, que se niegue y que me siga, ¿no? Entonces hay que entender eso, hermanos, del proceso de la salvación, que implica renunciar a uno, el proceso de la vida eterna, que implica conocer al Señor, el proceso de que nosotros vamos a ser anfitriones del Espíritu Santo y todo lo que eso implica, hermanos. No contristéis al Espíritu, sean buenos anfitriones. Todos sabemos lo que es ser un anfitrión, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? Recibimos la potestad, el privilegio de ser hijos de Dios, pero no se quede ahí, trascienda al nivel de cristiano, tenga la mente de Cristo. Recuerde que nosotros somos la extensión ¿de qué? Del Señor, ¿a dónde? ¿Cuáles son los brazos que usa el Señor para abrazar? Los nuestros. ¿Cuál es la boca que usa el Señor para hablar? La nuestra. Pero como el brazo de Dios es santo, entonces si somos una extensión de Él, tenemos que ser ¿qué? Santos. Dice la palabra, hermanos, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Qué quiere decir eso de cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas? O sea, todo aquel que anuncie las buenas nuevas. Si usted es predicador de la palabra, cuán hermosos son sus pies. ¿Qué quiere decir eso? Sus pisadas tienen que ser unas pisadas ¿de qué? De buen testimonio. De buen testimonio, que lo respalden a usted sus pisadas. Amén, hermano. Pero todas esas cosas espantan, como le decía, ¿no? Todo eso espanta. Amén o no. Todo eso espanta. Por eso, ¿cuál es la palabra que espanta? Toda la palabra, para aquel que no la quiere. Porque es poder de Dios, pero para todo aquel que en ella cree. Usted no cree en ella, la palabra de Dios lo va a espantar a usted. Por más que usted haya escuchado de los beneficios de la cruz, por más que usted haya escuchado de las bendiciones de aquellos que le han entregado su vida al Señor, pero bueno, ¿no? Esa palabra espanta, hermanos. Entonces, Félix desaprovechó esa oportunidad, ¿no? ¿Amén o no? ¿Cuánta gente no ha desaprovechado esa oportunidad? Ahora sí era, qué bárbaro Félix, ¿ah? Pero vea, ahí mismo en esa página donde usted está en Hechos, váyase más adelantito. Hechos 25:13, ¿qué dice arribita? ¿Qué título dice? Ahí hay otro par de personajes, Agripa y Berenice. Personajes, ¿ah? ¿Alguien se acuerda cuál fue la frase célebre que dijo Agripa? Pablo, por poco me persuades, ¿ah? Por poco me convences de hacerme cristiano. ¿Alguna vez alguno de ustedes les ha dicho, uy, casi me convences de ser cristiano, ¿no? Por poquito, aunque sea en broma, a veces lo dicen, uy, un poquito más y me convertís. ¿Cierto que sí? Pero bueno, ese es otro ejemplo también que podríamos sacarlo ahí porque fue una frase muy célebre, una frase que uno debería analizarla. Por poquito me persuades de ser cristiano, ¿no? Las iglesias están llenas de gente que por poquito es cristiana. Son cuasi cristianos, ¿no? Y ese por poquito, ni en las matemáticas naturales ni en las matemáticas de Dios sirve. No sirve, ¿no? Porque ese por poco, ¿no? Ese por poco, si usted lo busca en un diccionario, dice que es muy usado para mostrar la frustración de no haber alcanzado algo o también la satisfacción de que algo no haya ocurrido. Dice, por poco gano el año. ¿Pero qué pasó? Lo perdió. Lo perdió. ¿Cierto que sí? Entonces, eso le pasó al rey Agripa. Ahora, ¿cuál es la historia de Agripa? No la vamos a leer, porque no. Pero el asunto es que acuérdense que la fama de Pablo, ¿qué pasa? Había trascendido, ¿no? Era muy conocido, ya Félix lo conocía y todo eso. Y entonces llegó Agripa, que era el rey, acuérdate que Agripa era el rey judío, ¿no? Casado con Berenice, todo ese asunto, y estuvieron ahí. Entonces oyó hablar de Pablo, ¿no? ¿Y qué dijo él? Yo también quiero escuchar a ese hombre, yo también lo quiero oír. Yo lo quiero oír. Y entonces se le traen a Pablo
a Agripa y a Berenice, ¿eh? Y entonces Pablo, obviamente, lo que les dije ahorita, él no desaprovechaba ninguna de esas oportunidades. Por eso es que cada vez que usted tenga la posibilidad, la oportunidad de predicar la palabra, de presentar a un Cristo glorioso, un Cristo vivo, no la desaproveche, no importa delante de quién esté. Ni tampoco menosprecie a alguien que usted crea que no vale nada, ni tampoco ¿cómo le dice uno cuando alguien ¿se qué? Se amedrenta delante de alguien que sea de un nivel muy alto. Ni muy, ni muy. No tenga una idea desmedida de usted, simplemente hable ¿qué cosa? Lo que es. ¿Qué le dijo Pablo a Agripa y a Berenice? ¿Qué le dijo? ¿Qué les contó? Lo mismo. ¿Quién era él? Su encuentro personal que tuvo con el Señor. ¿Y quién es ahora? ¿Qué es lo que cree ahora? Su testimonio. ¿Cierto que sí, hermanos? Entonces le contó todo eso, y más aún con Agripa, porque Agripa, y él le dice algo a Agripa, le dice que yo sé que tú, Agripa, conoces de los profetas, estamos hablando de un rey judío, ¿no? Entonces son cosas que Pablo utiliza. Por eso cuando usted esté con gente, usted mire a ver con quién está hablando y aproveche todo. Entonces Pablo, cuando habló con Félix y Drusila, sabiendo el pasado que ellos tenían, dijo, no, aquí voy con esto, pum. Después le presenta acá con Agripa y la esposa. Este es rey judío, este conoce los profetas, y comenzó a hablarle de la ley, ¿me entiende? De todo ese asunto, ¿no? Porque Pablo no era ningún pintado en la pared, ¿no? Entonces, obviamente, él comenzó su audiencia ahí con Agripa y todo ese asunto. Y entonces viene obviamente esa frase célebre, después de haberles puesto todo eso, porque otra vez con Agripa y Berenice volvió ese recinto ahí a convertirse en una iglesia, ¿no? Donde había un culto con el predicador tremendo que era Pablo. Y cuando él predica todo eso, llega un momento en que separa el rey, separa la reina o la esposa, que es lo mismo cuando uno predica y hace un llamado, ¿no? Y entonces separa a alguien y dice, wow, le va a entregar su vida al Señor, ¿no? ¿Qué tal que, por ejemplo, que yo hiciera un llamado, decía, si alguien quiere entregarle su vida al Señor, venga acá y separe a alguien? ¡Wow! Pero resulta que esa persona, en vez de venirse para acá, se fue. ¡Wow! Qué triste, ¿no? Triste, ¿cierto decir? Eso pasó con Agripa. Se para y dice, Pablo. Bueno, antes de decirle Pablo, después de que Pablo le estaba diciendo toda esa, ¿sabe qué le dijo él? Le dijo, Pablo, las muchas letras, ¿qué pasa? Te están volviendo loco, ¿no? Le dice a él, diciendo estas cosas, en su defensa, Festo a gran voz le dijo, estoy leyendo 26-24, ¿no? 26-24. Dice, diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo. Eso le dijo Festo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, yo no soy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Porque, ¿de qué nos tratan a los cristianos, hermanos? De locos, ¿cierto que sí? Bueno, hay uno que otro loco, pero no importa. Pero sí, de eso nos tratan, de que nos lavaron el cerebro. ¿Qué debería hacer uno cuando alguien le diga, es que a ti te lavaron el cerebro? ¿Qué debería hacer uno? ¿Ah? Decirle, sí, es cierto, me lavaron el cerebro, mira la cochinada que yo tenía ahí. Una cantidad de basura ahí, me la lavaron, la sangre de Cristo me la lavó. ¿Me entiende? Eso es una buena defensa, ¿no? Entonces, miren el versículo 27 de lo que yo les decía. Le decía, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que tú crees, le decía Pablo ahí. Y entonces ahí fue donde Agripa le dijo, Pablo, por poco me persuades, ¿no? Porque le dio lo que era, ¿no? Le habló de lo que él conocía, ¿no? Y era algo que él no podía negar, ¿no? Entonces, pero dicho esto, dice que él se paró y se fue, ¿no? Entonces, le quería decir eso, hermanos, que realmente eso del por poco no, las iglesias están llenas de gente que por poco se convierte, ¿no? ¿Qué les falta? Dar el paso, nada más. Tienen la información, todo se les ha sido presentado, pero no se deciden, se paran como Agripa a decir, uy, casi, mejor me voy antes de que me convenzan. ¿Entiende? Vea, hay varios personajes en la Biblia que por poco se salvaron. Por poco, ¿sabe? ¿Cuáles se recuerdan ustedes? Por ejemplo, la mujer de Lot. La mujer de Lot por poco se salva, ¿cierto? Pero decidió mirar atrás. ¿Cuánta gente no conocemos que va bien, pero decide mirar atrás? Y no mirar atrás pensando en la senda antigua y qué cosa. No, mirar atrás añorando lo que dejan, ¿no? Con nostalgia. El joven rico por poco se salva, ¿no?
Y eso que el joven rico llegó al Señor con una pregunta muy interesante, muy importante. Señor, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Bueno, cumple los mandamientos. Todo eso lo he hecho, Señor. Bueno, entonces ahora vende todo lo que tiene y dale a los pobres. Ay, todo, Señor. Y entonces se fue triste. Entonces por poco se salva. Por poco, le faltó poco, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? Hizo una buena pregunta como tal, ¿no? Entonces recuerde, ¿cuál es el gran mensaje de todo eso? Como diría mi amigo Salomón. El final del discurso, ¿cuál es, hermanos? Salomón lo dijo, teme a Dios. Pero el final de este discurso, lo que estamos hablando es, no dilate la decisión. No la dilate. No haga como Félix, que se espantó y dijo, después yo te llamo. No haga como Agripa, que digo, uy, casi, mejor me voy antes de que me convenzan. No dilate la decisión. Ya todo se le ha sido presentado, hermanos. El mismo Señor hablaba en su palabra, apartado de mí no puedes hacer nada. Nada puedes hacer. El bien del hombre está en Dios. Solo pensamientos de bien hay de Dios para el hombre. Todo está ahí. ¿Qué te falta? ¿Qué falta? Amén, hermano, no. Vea, la gente a veces piensa en el mañana. Yo me acuerdo una vez fuimos a la cárcel y había alguien predicando ahí, y entonces se dejó coger la tarde, ¿sí o no? Se dejó coger la tarde y dice, bueno, no nos alcanza a hacer el llamado, lo hacemos dentro de 8 días. ¿Quién le garantiza que va a haber un llamado, que va a haber gente ahí? ¿Quién garantiza que esas personas que están ahí van a estar en los 8 días? No van a estar ahí. Entonces dice la palabra, hermanos, en el libro de Santiago 4:13, dice que uno no debería estar diciendo que mañana lo hago, que mañana no. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Es solamente si el Señor quiere, no crea que mañana lo hago, dentro de 8 días lo hago. No dilate la decisión. ¿Está usted casi o completamente persuadido? Pues acábese de convencer. Y si no lo convence la palabra, pues por mucho que hablemos aquí podemos estar todo el día hablando, no lo vamos a convencer, ¿no? O sea, basta con que usted salga y vea el sistema en el que estamos viviendo, ¿no? Lo que la palabra dice, la maldad va en aumento. Eso está palpable allá afuera. El amor de muchos se enfría. Está afuera, hermano. Entonces, deje de estar solucionando problemas como siempre manejamos en la iglesia y decídase a qué, a tener un cambio radical de qué, de vida, ¿no? Amén, hermano, ¿no? Ahora, ¿por qué Félix al final no decidió buscar al Señor? ¿Por qué Agripa tampoco decidió buscar al Señor? Pueden haber muchas razones, ¿no? Pero sabe, en términos generales, sabe que uno podría encasillar ahí a esos dos gobernantes y a mucha gente, ¿por qué no buscan al Señor? Hay una pequeña zorra que muchas veces impide buscar al Señor, que es la soberbia, la prepotencia, ¿no? Estoy seguro que Félix, en su puesto de mando, decía, yo no necesito, ¿para qué? Por más que se espante, por más que me espante todo lo que Pablo diga, yo sigo teniendo lo que yo quiero, porque tengo el poder, ¿no? Agripa, otro corrupto ahí de la línea de los Herodes, lo mismo, ¿no? ¿Para qué? Entonces, hermano, todo lo que es la soberbia es una pequeña zorra tremenda, hermano, tremenda. Y cada vez retumba más en esta sociedad en la que vivimos lo que decía Amós, ¿no? Buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. El problema es que la gente quiere vivir sin buscar. Eso no sirve, no funciona, ¿no? Buscadme y viviréis, ¿no? El tema de la soberbia es que es prima hermana del orgullo, ¿no? Proverbios 3:7 dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Hay que tener mucho cuidado con la soberbia porque Dios no camina ¿con quién? Con el soberbio. ¿Cuál es el antídoto para la soberbia? La humildad, ¿cierto que sí? Hay que ser humildes. Y la soberbia, el problema es que es el ingrediente, digamos, como que el insumo inicial de muchos otros pecados, ¿no? ¿Quién fue el primero que sufrió de soberbia? Satanás, ¿se acuerdan? Que él quería ser como Dios. Yo quiero ser como Dios, entonces se llenó de soberbia, es decir, una idea desmedida de lo que él era. O sea, ver a los demás por debajo del hombro, ¿no? ¿Quién más? ¿Quién más tuvo el pecado de la soberbia de querer tener el mismo conocimiento que tenía Dios? ¿Quién? Eva. ¿Recuerda que la serpiente que le dijo? Si comes de esa manzana no te vas a morir, sino que vas a saber lo mismo que sabe, a saber pues de conocer, no a saber de que lo que sabía la manzana. A conocer, a tener el mismo conocimiento que tenía Dios. Soberbia, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? La soberbia endurece el corazón, la soberbia te lleva a hacer cosas que
Nada que ver, es el insumo de muchos otros pecados. Por eso la palabra dice, revestido de humildad, porque Dios resiste al soberbio y da gracia a los humildes. Cuando usted es una persona humilde, que acuerde, estamos hablando de la humildad, ¿por qué? Porque es el antídoto para la soberbia, y la soberbia te impide buscar a Dios, que es probablemente lo que le pasó a Félix y a Agripa, ¿no? No buscaron a Dios porque no sentían que les hacía falta. Cuando usted es una persona humilde, usted no tiene problema en responder y aprender de críticas sin una actitud agresiva, ¿no? Cuando uno es una persona, ¿por qué? La humildad, ¿qué es? Tierra laborable. Uno está presto ¿a qué? A ser formado, a aprender, a escuchar. Y si hay una crítica constructiva, qué bueno. Si hay una crítica destructiva, ¿qué pasa cuando hay una crítica destructiva? ¿Qué debería hacer uno? ¿Ah? No recibir el agravio. ¿Para qué va a recibir? O sea, si tú me quieres criticar a mí de una manera constructiva, bienvenido, qué bueno. Pero si me quieres criticar para destruirme, pues mejor me voy por otro lado, ¿no? Porque el sabio, ¿qué pasa? Ve el peligro y se aparta. ¿Para qué? Dios resiste al soberbio en esa medida, ¿no? Entonces, uno no tiene problema en recibir críticas de una manera sin tener una actitud defensiva. Uno puede reconocer el fracaso sin que eso lo devaste a uno. Acuérdate que un fracasado no es una persona que fracasa. Un fracasado es una persona que ¿qué? Que no se levanta del fracaso. Si usted cae y no se levanta, usted es un fracasado. Pero si usted cae y se levanta, usted no es un fracasado. Simplemente tuviste ¿qué? Un fracaso. Que son cosas diferentes, ¿no? Usted no tiene problema en pedir perdón si usted es una persona humilde, y tampoco en perdonar, ¿no? En hablar con cortesía, con amor. O sea, usted no tiene problema en ser una persona que se exprese de una manera amable, cordial. No tiene problemas de humillarse tampoco ante el Señor si es que ha hecho algo que le ofenda a Él, ni reconocer los méritos de los demás. ¿Qué es lo que hace una persona soberbia? Le cuesta reconocer que a los demás les vaya bien. Cuando usted es una persona humilde, usted no tiene problema que a los demás les vaya bien. Es más, como dice la palabra, ¿qué pasa? Ríete con los que se ríen, gózate con los que se gozan. También llora con los que lloran, ¿no? No tiene ningún problema eso. Entonces tenga cuidado con la soberbia, hermanos. Tenga cuidado con la soberbia, porque dice la palabra del Señor en Abdías 1:3 que la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada. A veces la gente cree que está muy alto, ¿no? Que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como el águila y aunque entre las estrellas pusieses tu nido, y ahí te derribaré, dice Jehová. Entonces tenga mucho cuidado con la soberbia, ¿no? Entonces, hermanos, vean, resumen de todo eso, nunca deje de buscar al Señor, búsquelo siempre, búsquelo. No importa que si usted tiene usted dice, pastor, pero ¿por qué lo voy a buscar si tengo una relación íntima con Él? Pues nunca deje de buscarlo, búsquelo en todo, hermanos. Búsquelo, ¿cuándo? Mientras pueda ser hallado. Mientras pueda ser hallado. Si usted es una persona que ya lo tiene en su corazón, búsquelo dentro de usted siempre. No se canse de buscarlo. Asegúrese que está ahí. Búsquelo ahí. Mientras pueda ser hallado. ¿Por qué? Porque si usted lo tiene, usted es candidato ¿a qué? A no tenerlo, si se descuida. Ahora, si usted no lo tiene, búsquelo mientras pueda ser hallado. Es decir, búsquelo mientras esté vivo. Porque cuando estés muerto ya no lo vas a poder buscar, ¿no? Y aquel que ahora puede ser tu abogado, va a llegar un momento que va a ser ¿qué cosa? Tu juez, ¿no? ¿Estamos, hermanos, o no? Pero como dice la palabra en Primera de Crónicas 16:11, voy a ver qué dice Primera de Crónicas 16:11. Primera de Crónicas 16:11, hermanos, dice, buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente, ¿no? No lo busque hoy, ¿no? Hay gente que busca al Señor solamente cuando ¿qué? Cuando las cosas no salen como uno quisiera, ¿no? Cuando las cosas no nos gustan. Entonces ahí sí buscan y claman el rostro del Señor, ¿no? Dice que hay que buscarlo ¿qué? Continuamente. Búsquelo siempre. Vea, el libro de Deuteronomio habla de lo que el Señor le hace la promesa al pueblo. Le dice, búscame cuando estés en el desierto, en tu angustia. No importa que lo que lo haya llevado a esa angustia hayan sido malas decisiones, pero si usted lo busca de corazón en su angustia, usted lo encuentra y el Señor responde. Pero si lo buscas ¿de qué? De corazón, ¿no? Me buscarán y me hallarán, porque me buscarán de corazón, ¿no? No haga como otra gente que lo busca nada más por conveniencia, ¿no? ¿Estamos, hermano, o no? Entonces no caiga en eso que cayó
Félix ni Agripa. Recuerde, la palabra que espanta, ¿cuál es? Aquella que tú estás agrediendo, la que tú estás viviendo en contra de, ¿no? La palabra que está aquí, a un verdadero cristiano, no tiene por qué espantarlo. Más bien, para nosotros, ¿qué es? Es un manjar, es dulce, es miel en nuestra boca. Amén, hermanos. Es refrigerio en nuestros huesos. Es la que nos ayuda, la que nos exhorta, la que nos anima, la que nos prepara para toda buena batalla, para toda buena obra, ¿no? Pero no tiene por qué espantar, ¿no? Entonces, ¿a quién espanta esto? Si es que usted está viviendo en contra de la palabra, que es lo mismo que estar viviendo en contra de ¿qué? De Dios. Entonces, por eso cada vez que le hablen de la voluntad de Dios, que es la justicia, cada vez que le hablen de la responsabilidad que tenemos de tener dominio propio, y cada vez que le hablen que no tenemos pierde, vamos a tener que ir, tenemos una cita en un juicio venidero, cada vez que le hablen de eso, la gente se va a espantar si es que usted no está respaldado por la palabra. Amén. Y si usted es de aquellos que se espanta por eso, no corra, no huya, simplemente aproveche ese espanto. ¿Para qué? Para ponerse en cuentas con Dios, nada más. Y entonces la próxima vez que le hablen de la palabra, ya no te vas a espantar, ¿no? Vas a tener temor de ella, porque siempre vamos a tener que tener temor. Dice, ¿quién dijo, escuché la palabra y temí? Habacuc, ¿se acuerdan? Escuché la palabra y temí. Pero no es ese temor de espantarse, sino ese temor de reverencia, de valorarla, de perder esa relación con Él y con su palabra, ¿no? Amén, hermanos. Pónganse de pie, vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, porque hemos podido meditar en esos dos ejemplos de dos personajes importantes en la época, pero que menospreciaron tu palabra, Señor. Y menospreciaron una oportunidad de oro de tener una persona frente a ellos que no en vano se invitó a que lo imitáramos como si estuviéramos imitando al Señor, ¿no? Un testimonio pulcro, una persona que dejó huella de lo que debería ser una perfecta conversión al Señor, la pasión por las cosas del Señor, el celo por las cosas del Señor, el amor hacia aquellas que en su momento la misma iglesia menospreció, ¿no? Tantas cosas que nos enseñó Pablo, y tener a esa persona al frente que te llame, que te invite a entregarle tu vida a Cristo y que tú lo menosprecies, es triste, ¿no? Hoy de pronto usted no tiene al apóstol Pablo aquí frente a usted, pero tienes a la palabra, que es más poderosa todavía, porque el mismo Pablo decía, yo no me avergüenzo de ella porque en ella hay poder, ¿no? Entonces es más poderosa que el mismo apóstol Pablo, ¿no? Aquí está la palabra. Y que quede constancia, hermanos, que hoy la palabra ha sido puesta delante de todo mundo, para que la gente, ¿qué? Decida, ¿no? Para que tú decidas si es que llevas una vida apartada del Señor, ¿no? ¿Qué es lo que quieres hacer? Seguir huyendo, seguir espantándote, seguir diciendo, uy, por poquito. Ya deja esa simpleza, ¿no? Decídete realmente a entregarle tu vida a Cristo y comienza un nuevo caminar en Él, ¿no? Una nueva vida te espera. No estamos diciendo sin problema ni nada, en el mundo tendremos aflicción, pero recuerden, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Así es que si ese es el caso suyo, hombre o mujer, ahí en el video, aquí en la iglesia, que usted hoy ha entendido, realmente hoy entendió que pues siempre le ha hecho el kit y al asunto, ¿no? Siempre has llevado tu relación con el Señor así, como que después te llamo, Señor, cuando te necesite te busco. Si usted es una persona de esas, ahí donde está, dígale al Señor, Señor Jesús, en este día escuché tu palabra, Señor, y hoy entendí que la relación contigo no es de doble ánimo, de cosas inconstantes, de ir y venir, ¿no? La relación contigo es una decisión tajante, Señor, radical, de entregarte tu vida. Entregarle la vida a ti, Señor, y permitir que tú hagas tu obra, Señor. Permitir que tu sangre nos limpie, Señor, y que podamos marcar un antes y un después en nuestra relación contigo, Señor. Hoy entendí eso. Por eso, arrepentida como nunca antes, clamo a ti, Señor. Para que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado y tu Santo Espíritu pueda venir a mí, Señor, y hacer de mí una nueva criatura, Señor. Y que a partir de hoy yo pueda buscarte a través de tu palabra, Señor, y conocerte, amarte, servirte, tantas cosas, Señor. Y que yo pueda de aquí en adelante ser un testimonio vivo de que hay poder en ti para transformar vidas, Señor. Bendigo yo el momento que decidí venir a este lugar o ver este video, porque vine empecé a ver sin ti, pero ahorita te recibo, Señor, como mi único y suficiente Salvador. Te doy gracias, Señor,
en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso, hermanos. Bien, si usted hizo la oración, felicitarle, siempre lo felicitamos, es una decisión de vida o muerte, ¿no? Literalmente, de vida o muerte. Si usted ha hecho la oración de una manera genuina, has tomado una decisión por la vida, ¿no? Pero no se quede ahí nada más. Recuerde, esto es un caminar, es un proceso, es un renovar la mente, ¿no? Desechar, renovar, revestirse, derribar, edificar, fortalecer. Es un proceso, ¿no? Y si en ese proceso le podemos ayudar, la Iglesia Cristiana de Efesios 4:23, Cartago, costado norte de las ruinas, Centro Comercial El Dorado, nos reunimos aquí todos los domingos a partir de las 10 de la mañana. Mi teléfono, el 87725957, Pastor Eber Molina, el teléfono del Pastor Tibor Mesaros, 8842-2408, se me fue. Saludo al Pastor Tibor ahí. Cualquiera de los dos números te podemos ayudar, ¿no? Búscanos también en redes sociales, en Facebook. Ahí está Tibor Mesaros, Eber Molina, Efesios 4:23. En YouTube, en el canal de la iglesia hay más de, yo creo que ya llegamos casi a 3,000 videos, ¿no? De sana doctrina. O sea que excusas no hay, como decía Pablo a la iglesia. Tú que te dices que es que pastor, es que no hay nada. No, eres inexcusable, ¿no? Inexcusable. Hay mucho material bueno que puede fortalecerlo a usted, ¿no? Hoy domingo, como todos los domingos, a las 8 de la noche en la 105.9 de la FM, ahí está el programa Sinceridad. Usted puede meterse, si está en Costa Rica, a la radio 105.9 de la FM, o se mete por internet al www.urbano106.com. Ahí hay una parte que dice radio en vivo, y ahí chat, y ahí participa, ¿no? Hoy vamos a estar con el hermano Randall Fonseca. Hay domingos que estoy con mi esposa Ana Milena, pero bueno, todos los domingos tratamos temas. Los que nos han podido escuchar saben que tratamos de aprovechar esa horita al máximo y que toda la gente que nos escucha sea realmente edificada. La palabra siempre edifica, ¿no? Pero a veces cuando hay limitantes de tiempo uno tiene que ir al grano, ¿no? Así es que los esperamos también hoy ahí. Que el Señor los bendiga, un abrazo. Nos vemos en una próxima oportunidad.